Hoy en la parroquia María Madre de la Misericordia hemos escuchado las lecturas que nos presenta la Iglesia en este domingo de Pentecostés, y quisiera quedarme con el Evangelio de San Juan 20, 19, 23, con la parte que dice: y dicho esto exhaló su aliento sobre ellos. ¿A qué nos recuerda eso? Eso se nos parece a cuando Dios formó al hombre y exhaló su aliento sobre el hombre. Eso nos parece, o sea, que cuando estamos escuchando exhaló su aliento sobre ellos el Señor resucitado, se nos está pareciendo a la creación. Dios nos creó en su ámbito. ¿Cuál es el ámbito de Dios? La eternidad. El ser humano peca y Dios lo retira de su ámbito. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencia trae el pecado original? Es que disminuye en nosotros la gracia. No nos hace mal, pero sí nos hace débiles. Y cuando Jesús asume la humanidad en María y Él muere y resucita en totalidad, resucita en cuerpo y en gloria, y sube al Padre en cuerpo y alma. Es decir, aquí la resurrección no es una resurrección mística, sino que es una resurrección también corpórea. Él resucita con el cuerpo que ha tomado de la Virgen María, y cuando sube al cielo se sienta a la derecha del Padre y ubica la humanidad en la intimidad con Dios. Cuando Dios crea la humanidad, la crea en su ámbito. El ser humano se sale, y cuando Jesús asume nuestra corporeidad, vence la muerte con la resurrección y asciende a los cielos, lleva la humanidad nuevamente a la intimidad con Dios. Es decir, que la humanidad está salvada en Jesucristo. Los que no estamos salvados somos nosotros. Pero la humanidad, con el artículo definido, sí está salvada. Lo que falta es que ustedes y yo nos salvemos o aceptemos la salvación. Y Jesús, cuando estuvo en nuestra realidad espacio-temporal, se dio cuenta que nosotros somos débiles, y al ser débiles nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pecado original disminuyó la gracia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos repotencia para poder evitar el mal y hacer el bien. Por eso, cuando tenemos la posesión del Espíritu Santo, podemos perdonar el pecado, podemos aislar el pecado. Y esa es nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Asumir en nosotros, o acoplar en nosotros, la humanidad de Jesús. Esa es nuestra tarea. Hacer que la humanidad de Jesús brille en mi humanidad. Y eso solo es posible cuando yo asumo o tengo conciencia de quién soy. Aquí dice que recibir el Espíritu Santo y perdonar los pecados. ¿Qué es el pecado? El pecado es dejar de ser lo que tienes que ser. Eso es el pecado. No le saque más pelo a una calavera que no tiene más. ¿Qué es el pecado? El pecado no es otra cosa más que dejar de ser lo que uno tiene que ser. Por ejemplo, cuando un estudiante está haciendo trampa en un examen, está pecando. ¿Por qué? Porque la tarea de un estudiante es ¿qué? Es estudiar. Por ende, cuando se le examina es lo que ha asimilado, no la capacidad de hacer trampa. Entonces es un pecado. Y así agréguele todo, a los casados, agréguele a eso cuando usted es contratado, por ejemplo, para hacer una cajera. Una cajera se le contrata pues para que reciba la plata, etcétera, no para que la bolsillo. Es eso. Es que eso es lo que significa el pecado. El pecado es dejar de ser lo que yo soy para convertirme en otra cosa. Y nosotros hoy sí que tenemos ese pecado, porque en esta sociedad nos han asimilado mucho a un animal. Hoy nos han creado una sensibilidad muy alta hacia los animales, a tal punto que la gente se asemeja mucho al animal. Tanto que dicen es que lo único que le falta es hablar. ¿Y qué más dicen? No sé. Lo único que le falta es hablar. Pues como
¿Cómo así que lo único que le falta hablar que ese animal no tiene ni la mitad de lo que tiene usted a mí? Y yo ya se los había contado. Una vez allá en Ikea entré en un apartamento, se los había contado. Cuando me dicen, ay padre, le voy a presentar a mi niña, pues yo pensé que iba a salir una muchacha mojosa, pues ahí, cansona, todas como son. Una muchacha normal, una niña morada. Cuando va saliendo es una perrita, yo, ay, por favor, y yo, pues, por Dios, una perra iba a ser su niña, que es la bobada. Imagínate yo decirle mucho gusto a la perra esa. No, oigan a eso. No podemos humanizar a los animales. Un animal es un animal, sí, que sirve de terapia, que ayuda a relajar a la gente, que sirve para ayudar a que la gente no se sienta muy sola. Todo eso es muy bien, pero eso es un animal. Además, imagínese usted cuando le dan picos a esos animales en la boca. Un perro que se lame por todas partes. Gas. No, o sea, no estamos bien y nos estamos asemejando. Luego somos una sociedad pecadora. En cambio, ¿qué dice Dios? Recibid el Espíritu Santo, perdonar los pecados, es decir, ayuden a la gente a que se conviertan en lo que son, primero cuando ustedes son lo que son. Es decir, cuando cada uno de nosotros reconocemos nuestra condición de hijos de Dios, a los cuales se les ha entregado, se les ha dado en sus manos la administración del universo, como dice el Salmo 8. Todo lo sometiste bajo sus pies. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, los peces del mar. Todo está bajo nuestro dominio. Toda la creación Dios nos la dio para que la administráramos. Por eso dignificamos un animal, por eso lo tratamos bien, por eso dignificamos nuestro mundo, por eso tratamos bien el ambiente, la vegetación, porque nosotros somos administradores y la creación tiene que mostrar la grandeza de Dios, pero yo no hago parte de esa realidad, porque Dios me miró con ojos de misericordia y me levantó de un estado mamífero a convertirme en su hijo. Esa es la diferencia. Y usted tiene que irle a enseñar eso a las otras personas, a que no se asemejen a un animal, a que generen un abismo entre un animal y nosotros. Por eso hay que hacerlo desde pequeño, que los niños sepan amar a Dios sobre todas las cosas, no curar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre. Eso se hace desde pequeño, para luego la sociedad ya cuando ingresen a un rol social podamos construir un edificio donde podamos mostrar la dignidad de cada uno. Pero hoy nosotros, ¿cómo vamos a mostrar o cómo vamos a edificar un edificio donde hoy no hay bases? Ese es el problema. Donde la gente, yo como papá, de una manera exógena, le enseño a mi muchacho que no mienta, que no robe, que se comporte bien, que respete a los mayores. Ya de una manera asimilada por la persona, una manera intrínseca, la persona ya va a descubrir y valorar si su comportamiento es adecuado o no. Entonces ahí va a ir al sacramento de la penitencia después de que ha practicado 5 pasos. Primero, examen de conciencia, toma los 10 mandamientos, las obras de misericordia y hace una evaluación. Segundo, propósito de enmienda, cómo vas a corregir en lo que te has equivocado. Tercero, contrición de corazón, pues realmente si las cosas sí te generan un arrepentimiento, no. Cuarto es ya ir a socializar con el sacerdote lo que usted ha reflexionado y ya el sacerdote mira si usted lo ha enfocado bien o no. Y quinto es cumplir la penitencia. Entonces mire, todo comienza desde pequeño y luego la persona cuando ya tiene dominio de sí hace sus 5 pasos para una buena confesión y es donde lo socializa con el sacerdote que representa a la comunidad para descubrir hasta dónde llevamos conciencia humana, hasta dónde mi humanidad refleja la humanidad de Jesús. Eso es todo. Y tan difícil es. Formar conciencia humana es muy difícil, y más en una sociedad donde los medios de comunicación social están tratando de que la gente sea muy instintiva, de que la gente no piense, que se asemeje a un animal, que tenga una mayor sensibilidad hacia un animal. Es decir, en vez de mirar
mirar hacia lo alto, a lo cual está llamado, está mirando hacia lo bajo, a lo cual se le ha sacado. Es decir, en vez de igualarnos a un ser inferior a nosotros, donde dependen de nosotros, y el sentido de ese animal está en cuanto yo se lo doy, en vez de yo asemejarme a un ser que no tiene identidad en sí misma, sino en cuanto yo se la doy, debería de mirar más bien hacia el Creador, que es, en fin último, donde hemos salido, y cumplamos la tarea de administrar lo que por derecho le pertenece a Dios. Eso es lo único que Él nos pide, y para eso tenemos que sentirnos hijos de Dios, pero no igualarnos con seres que en ningún momento son iguales a nosotros, solamente los administramos. Y elaborar conciencia de humanidad es muy difícil. Subirle a la gente el concepto de lo que significa ser un ser humano es una tarea a veces titánica, porque la gente no lo quiere, oigan esta expresión, no lo quieren entender. No es que no pueda, sino que es que no quiere. El Señor esté con vosotros.